su servidor y amigo y hermano en el Señor, Emanuel Ortiz, para servirles. Ahora estamos en vivo desde la ciudad de Querétaro, en esta transmisión especial de su radio amiga de internet, Mensaje de Amor para Salvación, una radio internet de la Iglesia de Cristo, en la cual ahora se ha planteado a nuestros hermanos administradores realizar este seminario, en el cual estamos continuando en esta actividad, en la cual Dios ha permitido a la iglesia, a la radio, a cada uno de los colaboradores de la radio internet de Mensaje de Amor para Salvación, realizar esta actividad para poder estudiar de la palabra de nuestro Dios. Es grato el poder estar entre ustedes una vez más, amados hermanos. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Disculpen por el inconveniente, estaba teniendo inconvenientes para poder ingresar. Ya nuestro hermano Daniel nos está apoyando para poder transmitir a través de Mensaje de Amor para Salvación en la página de Facebook de Mensaje para Salvación. Les mandamos un saludo en el Señor, un abrazo desde la distancia a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Si hay amigos en el Señor que también nos escuchan, el Señor les bendiga. Gracias por estar en esta hora. Bien, hermanos, sin más por decir, vamos a ponernos en manos de Dios con la oración y después escucharemos una alabanza que nuestros hermanos han preparado para este seminario. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado su santo nombre. En esta ocasión nos dirigimos para darle las gracias por permitirnos continuar en esta actividad de seminario de la radio internet. Pedimos de su bendición para nuestros hermanos que han estado administrando esta actividad y así también aquellos que administran esta radio. Bendígale, Señor, por esta labor, este trabajo que están desempeñando y el que nos ha permitido también apoyar en esta hora. Señor bendito, ayúdenos en lo que hemos de hablar, lo que hemos de estudiar, para que lo que hablemos sea de acuerdo a su bondad, a su bendita voluntad, y que no sean de acuerdo a nuestros pensamientos. Ayúdenos, Padre, a poder entender, a escudriñar su palabra y poderla aplicar en nuestras vidas. Y Señor, si tenemos alguna falta delante de su presencia, cualquiera de nosotros que estamos en esta transmisión, aquellos hermanos que nos escuchan en otras partes del mundo, si tenemos alguna falta, Señor, le pedimos el perdón y de su ayuda para vivir de una manera santa, Señor, delante de su presencia. Gracias, Señor, le damos. En nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Bien, les recuerdo, estamos a través también de la página principal de la radio de Mensaje de Amor para Salvación.org. En esta ocasión, hermanos, nuestros hermanos han preparado un canto para este seminario, lo cual vamos a escucharlo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen. Este es el canto, hermanos, que nuestros hermanos prepararon para esta actividad, para al iniciar cada una de estas horas de transmisión de seminario. Bien, hermanos, el tema que nuestros hermanos han elaborado, que han preparado y que nos han encargado, hermanos, en este día,
es viviendo en las pruebas. Viviendo en las pruebas, todo este día de sábado, hermanos, están basados en este punto, viviendo en las pruebas, este día sábado, hermanos. El título principal de este seminario es No te preocupes por nada, ora por todo, basado en Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Es un importante tema, hermanos, ya que en esta vida estamos con el tiempo, con la rapidez, con la diligencia de este mundo, en el cual está basado en el afán, en la preocupación, el pensar en el día de mañana, en pensar el comer, el pensar en el vestir, el pensar en las preocupaciones, en los afanes de este mundo. Es por ello la necesidad que nosotros como iglesia veamos el que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no nos estemos contaminando este modo de pensar en los afanes de este mundo, en las necesidades según el hombre y no según Dios. Por eso nos enseña ahora la palabra de nuestro Dios el no preocuparnos por nada, ora por todo. Es normal, hermanos, que en este mundo estemos pensando en las necesidades, sean básicas o necesidades en general, pero es también importante ver que nos habla Dios acerca de ello. En nuestro Señor Jesucristo, hermanos, una enseñanza importante que muchos de nosotros conocemos y que tal vez hemos memorizado es Mateo capítulo 6 y versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El contexto está hablando del comer, el contexto está hablando de la vestimenta, el contexto está hablando aún de la misma estatura de nuestro cuerpo. Hablando del que Dios da de comer a las aves, que Dios viste de la mejor manera, de una manera bella y hermosa, las flores del campo. Esa enseñanza, hermanos, tiene 3 puntos: en no preocuparnos, en no afanarnos por el alimento que es necesario para nuestro cuerpo. El no afanarnos, el no preocuparnos por qué hemos de vestir. Y aún también agrega otro punto: ni siquiera te afanes por cuánto es tu estatura, el aumentar a tu estatura. De estos 3 puntos, hermanos, que son muy importantes y que son esenciales en la vida, el alimento y la vestimenta, vamos a tocar uno de ellos. En esta hora, hermanos, nuestros hermanos, en este seminario de No te preocupes por nada, ora por todo, basado, repito, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, el título de este día en el cual estamos estudiando todo este sábado es Viviendo en las pruebas. El contexto de no preocuparnos por nada, el título es No preocuparnos por nada. Vamos a especificarlo, vamos a ponerlo más específico. El título general es No te preocupes por nada, ora por todo. Vamos a ponerlo específico a este día, el día de sábado. El día de sábado es Viviendo en las pruebas. En otros casos, el título general de No te preocupes por nada, ora por todo sería No te preocupes por las pruebas, sino ora a Dios cuando estás en estas pruebas. Ese sería el tema específico del día de hoy, hermanos, al ponerlo como viviendo en las pruebas. Debemos de orar en estos momentos en los cuales estamos siendo probados. Debemos de orar y no afanarnos el cómo lo voy a resolver con mis habilidades, sino cómo Dios nos ayuda y nos provee por todo lo necesario. Es importante, hermanos, verlo así. Le repito, es Filipenses 4:6, el título principal de este seminario, pero nuestro título de esta hora, hermanos, es En escasez y en abundancia. En escasez y en abundancia, eso está basado en Filipenses igualmente y también en el capítulo 4, pero en el versículo número 12. Como nuestro título general de este seminario está basado en el capítulo 4 también, pero el versículo 6
Les voy a pedir que me acompañen ahí en sus Biblias, hermanos, a este capítulo 4 de la carta a los Filipenses, del versículo número 6 al versículo número 15, para poder leer el contexto. Filipenses 4, versículo 6 al versículo número 15. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Repito el versículo 6 y repito el versículo número 12, que es en lo cual se nos ha encargado, hermanos, nuestros títulos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este es el versículo que se le ha encargado a su servidor con el título En escasez y en abundancia, y con el título de este día, Viviendo en las pruebas, hermanos. ¿Cuántas pruebas podemos mencionar? En este día se han estudiado varias y todavía continúan. En esta hora se nos ha encargado a estudiar de viviendo en las pruebas, pero en escasez y en abundancia. Esta prueba que se ha especificado el día de hoy es en la escasez y en la abundancia. Una vez más, si el título general de este seminario es No te preocupes por nada, ora por todo, vamos a ponerlo específico a esta hora. Dice el Señor, se nos ha encargado de estudiar, no te preocupes por la escasez. Ora cuando estés en necesidad. Así es como hemos de centrar nuestro tema en esta ocasión, hermanos. Son dos puntos, dos contrastes muy diferentes, pero por cuanto nuestro título en este día es Viviendo las pruebas, hemos de profundizar más esta hora, el poco tiempo que nos queda, en la escasez. Porque ¿cuál es la prueba cuando estamos en abundancia, hermanos? ¿Cuál es la prueba cuando estamos en medio de la riqueza? ¿Cuál es la prueba cuando tenemos muchas cosas? Sí hay pruebas, hermanos. Sí hay pruebas también en esos momentos. Y es necesario saber cómo actuar en esos puntos, tanto en la escasez como en la abundancia. Es muchísimo más fácil, más cómodo vivir en la abundancia, hermanos. Pero aún en medio de ella también existen pruebas. Nos vamos a centrar más en la escasez. Dice el apóstol Pablo en esta ocasión, hablándole a los filipenses, que él sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia. Así es como inicia este versículo. Anteriormente le dice el hermano Pablo a los filipenses,
del 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor. El apóstol Pablo estaba gozado, hermanos. ¿Cuántas veces escuchamos al apóstol Pablo hablar a los filipenses en esta carta, hablar del gozo, hablar del amor, hablar del gusto que tenía por escribirles, por saber cómo andaban nuestros hermanos filipenses del primer siglo? Esta carta yo la titularía como una carta de amor del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Esta carta, hermanos, abunda en amor, abunda en gozo, abunda el apóstol Pablo con estas palabras como de un padre para sus hijos amados. En esta ocasión son los filipenses. Y en este versículo número 10 una vez más se los hace saber. El versículo número 1 del capítulo 4 dice, así que hermanos míos, dice, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En esta ocasión está hablando a sus amados, a sus deseados, aquellos que le provocan gozo. Y una de las cosas en las cuales está gozoso en el Señor, dice el apóstol Pablo, es que ya al fin han revivido su cuidado de Él. Han revivido su cuidado de Él. Se cree, hermanos, que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta encarcelado, en rejas. Y le dice esta carta de amor a los hermanos, me gocé en el Señor. A pesar de que estoy en este momento en las rejas, a pesar de que estoy encarcelado, a pesar de que estoy encadenado, yo me estoy gozando en el Señor, porque ustedes, hermanos de Filipos, una vez más han visto su cuidado de mí. Están viendo el cuidado acerca de mí. ¿Cómo nosotros preocuparnos, hermanos, cuando estamos en la escasez? Cuando estamos en la pobreza, que es otra de las palabras que utilizan los traductores de la Biblia, cuando dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, en vez de decir sé vivir humildemente, sé vivir en la pobreza. Cuando estamos en la necesidad, cuando estamos en la escasez, cuando no hay suficiente alimento, hermanos, cuando no hay suficiente sustento para nuestras necesidades, para suplir nuestras necesidades. Esa es la prueba que nosotros podemos pasar. No sé si alguna ocasión a usted le ha tocado vivir como el apóstol Pablo le tocó vivir la escasez, la pobreza, la necesidad, en la cual no existía la abundancia, sino todo lo contrario, la escasez. Hay varios pasajes acerca de la Biblia que nos hablan de esos momentos en varios personajes bíblicos. Ahorita nos estamos basando por la vida del apóstol Pablo. Y en la vida del apóstol Pablo dice él, yo sé vivir humildemente, yo sé vivir en la pobreza, yo sé vivir en la escasez. Hermanos, amigo que nos escuchas, una pregunta que yo le haría a usted, basado en lo que estamos estudiando, o no simplemente a usted que me está escuchando, una pregunta que me haría a mí mismo y que es necesario examinarnos, hermanos, es si nosotros podríamos hacer estas mismas palabras, decir estas mismas palabras que el apóstol Pablo. ¿Sabemos vivir en la pobreza, hermanos? ¿Sabemos vivir humildemente, como la Reina Valera lo traduce? ¿Cuál es su actitud, hermano? ¿Cuál es su comportamiento, su conducta cuando está en esta prueba de la escasez? Tal vez el apóstol Pablo lo está diciendo aquí y recordamos que está hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, él mismo le dice a joven Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Él siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo estas palabras a nuestros hermanos de Filipos, les dice, yo sé vivir humildemente. Me estoy gozoso en el Señor. Estoy con todo esto que está rebosando de amor al escribirle estas palabras y me gozo en el Señor con ustedes porque me han
una vez más, visto por mi cuidado. Ustedes están viendo, yo soy su padre espiritual para con ustedes, el apóstol Pablo para con los hermanos de Filipos, pero dice, ustedes ahora están viendo para conmigo como un padre. ¿En qué? Porque están viendo por mi cuidado. Están viendo por mi bienestar. Y dice el apóstol Pablo, estoy gozoso por ello, porque nuevamente lo han hecho. De lo cual usted dice, estaban con toda solicitud tratando de hacerlo, pero les faltaba una oportunidad. Les faltaba la oportunidad para que ustedes pudieran enviarme y ver por mi cuidado. Esto me hace pensar, hermanos, que si nuestros hermanos de Filipos les enviaron este apoyo al apóstol Pablo, monetario, económico, para sustentarse, me haría la pregunta, él estaba encarcelado. ¿Cuánta necesidad, cuánta escasez tuviera el apóstol Pablo en ese momento? Él mismo dice, les faltaba una oportunidad. Ustedes estaban solícitos en hacer esta ayuda, pero les faltaba una oportunidad. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido este tiempo como el apóstol Pablo, que estaba en escasez, que estaba en necesidad, que estaba en un momento en el cual no abundaba lo necesario? ¿Cuántas familias de la iglesia del Señor sabemos, hermanos, que si vamos a visitarles y si ellos nos permiten con confianza ingresar a su cocina y abremos el refri, ¿a cuántas familias de la iglesia del Señor miraríamos que en su refri tiene escasez en sus alimentos, en su alacena? Si es que tiene una alacena. El apóstol Pablo está en esta prueba. Y nosotros, no sé si alguna vez la hemos vivido, no sé si usted ha vivido en un momento de estar apretado económicamente, no tener todo lo suficiente para lo que quisiera usted sustentarse. No sé si usted ha vivido por una experiencia así, pero el apóstol Pablo sí lo había vivido en varias ocasiones. Por eso él dijo, yo sé vivir humildemente, yo sé vivir en la pobreza. Ahora, estas palabras, hermanos, no es solamente porque él ya vivió una experiencia de vivir en escasez. No cualquier persona que haya vivido ese momento de escasez se podría decir que sabe vivir humildemente, sabe vivir en la escasez. No cualquier persona que ha vivido eso, porque no es solo pasar por esa experiencia de la pobreza. No solamente es ello, sino cuando un cristiano, hermanos, cuando un seguidor de Cristo dice, yo sé vivir en la pobreza, no es solo porque ya vivió esa experiencia, sino porque al vivir esa experiencia vivió con la conducta, con la actitud de un cristiano en la pobreza. ¿Cuál es esa conducta que debemos de tener para decir, yo sé vivir humildemente? Bien. El contexto nos dice acerca de que estaba gozoso en el Señor, porque ya habían enviado una vez más para su cuidado, para sus necesidades, para su sustento, del apóstol Pablo, que muy seguramente ya lo necesitaba. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo no lo estoy diciendo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Muy probablemente el apóstol Pablo en esta ocasión, en este momento, estaba en escasez, pero dice el apóstol Pablo, yo no lo digo por eso, yo no lo digo porque tenga necesidad, porque tenga escasez, porque esté en la pobreza. Yo no les digo a ustedes, estoy gozoso en el Señor, estoy contento porque ustedes están viendo por mi cuidado de mí, pero no lo digo porque esté pasando por la escasez. Digo, porque he aprendido, dice el apóstol Pablo,
he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la actitud, hermanos, que un cristiano debe de tener en medio de esta prueba de la pobreza, de la escasez. Nosotros podemos decir estas mismas palabras: yo sé vivir en la pobreza, yo sé vivir en la escasez. Hermanos, el apóstol Pablo dice: yo no lo digo que estoy gozoso porque ustedes me están enviando para mi cuidado. Yo no lo digo por eso, yo lo digo porque, pues aún, aunque esté en necesidad y ustedes no puedan enviarme, dice, yo he aprendido a estar contento, a disfrutar lo que Dios me da en cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir, dice, en la escasez y sé tener abundancia. Hermanos, cuán bellas palabras dice el apóstol Pablo y cuánto tenemos que aprender de esto, hermanos. Sea mi situación, cualquiera que sea mi situación, hermanos, si estoy en medio de la pobreza, de la necesidad, de la escasez, de las dificultades económicas, o sea que estoy en abundancia, que estoy en la riqueza, hermanos. Cualquiera que sea mi situación, la actitud que usted debe de tener es estar contento, estar gozoso en el Señor. El apóstol Pablo dice: yo estoy gozoso en el Señor, hermanos, porque ustedes están viendo por mí. Pero el mismo apóstol Pablo, siendo encarcelado, decía: doy gracias a Dios, en el capítulo 1 y versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Simplemente porque somos cuerpo de Cristo, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos de estar gozosos y de acordarnos de nuestros hermanos. Sea que estemos en la escasez, sea que estemos en la riqueza, debemos de estar contentos, debemos de estar gozosos porque Dios nos bendice. Cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme y estoy gozoso en el Señor porque me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, dice, rogo. ¿De qué manera? ¿Con qué actitud? Estando en la cárcel, estando en escasez, dice, ruego por ustedes con gozo. Estaba contento el apóstol Pablo, estaba agradecido. Debemos de tener esta actitud, hermanos. Es cierto, son momentos de dificultad, son momentos de prueba, la riqueza, en la pobreza. Pero debemos de vivir con una actitud, con una conducta correcta delante del Señor. Dice nuestro hermano Margarito Lucio, viviendo humildemente en la pobreza. Así es, gracias por el comentario. Viviendo humildemente en la pobreza, ya que ahorita la Reina Valera está traduciendo la palabra pobreza como humildad. Esta actitud de humildad nos la mostró grandemente nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, estando en la escasez o estando en la riqueza, dice, en todo y por todo estoy enseñado. La pregunta que tal vez si estuviera el apóstol Pablo aquí le podríamos hacer: hermano Pablo, se goza en el Señor, se observa que se goza en el Señor. Y dice que en todo y por todo es enseñado, ha sido enseñado. La pregunta que podríamos hacer es, ¿de dónde fue enseñado? La respuesta inmediata, hermanos, para cualquier actitud buena que un cristiano tenga. Ahora en esta ocasión es el apóstol Pablo que dice que sabe vivir en la pobreza, en la necesidad, con humildad. Entonces la pregunta sería, ¿de quién lo ha aprendido? Él dice, yo en todo y por todo he sido enseñado, estoy enseñado. ¿De quién ha sido enseñado el apóstol Pablo? No hay duda que de nuestro Dios, no hay duda que de nuestro Señor Jesucristo. A través de su palabra, a través del ejemplo que nos trazó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en este mundo. Él no vivía en la abundancia, Él no vivía en la riqueza, hasta
Él no tenía una casa y un lecho donde reposar. Pero él hacía la voluntad del Señor. La pregunta que hace nuestro hermano Margarito Lucio es ¿cómo? ¿Cómo vivir humildemente en la pobreza? Bien, dice, él mismo comenta, sometiéndose a Dios, no renegando, siendo agradecido con Dios. Amén, hermano. Amén. Esta es la actitud correcta que un cristiano debe de tener. Serle agradecido con Dios en todo momento, cualquiera que sea mi situación, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, he aprendido a vivir agradecido con Dios porque Él me bendice una y otra vez, no renegando, no reprochando y no exigiendo, mucho menos a Dios. ¿Cómo nos atreveríamos a exigirle a nuestro Dios? Sometiéndonos a su voluntad, sometiéndonos y sujetándonos a Él y a su palabra. Amén, hermano Margarito. Esta es la actitud que debemos de mostrar. El amor, la piedad, la gratitud y vivirlo día tras día. El apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente, yo sé vivir en la escasez, yo sé vivir aún en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Debemos de vivir en la riqueza, debemos de vivir en la pobreza, debemos de vivir en cualquier situación, hermanos, con una actitud de agradecimiento a Dios, de gratitud a Él y de servicio a Él y a sus hijos, a nuestros hermanos en el Señor. Cualquiera que sea nuestra situación. El apóstol Pablo, estando en este momento en la cárcel, en rejas, encadenado, él estaba gozoso, él estaba alegre, a pesar de sus necesidades, de su escasez. Dice el apóstol Pablo, no les digo a ustedes que me gozo porque están viendo por mi cuidado, no por mi bienestar, no por mi necesidad, no para que me envíen más. Yo estoy contento, yo estoy gozoso en el Señor porque cualquiera que sea mi situación he aprendido a vivir así. Estoy alegre, estoy bendecido. Es la manera que nosotros debemos de vivir, hermanos. Cualquiera que sea nuestra situación en la abundancia, en la escasez. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con entrañable amor de Jesucristo. Fíjense, hermanos, no sé qué es lo que estaríamos pensando en nuestra mente, en nuestro corazón, si estuviéramos en el momento del apóstol Pablo de necesidad, de escasez. Su servidor tiene una familia. Gracias a Dios soy parte de un hogar en el cual tengo una esposa que también es hermana en Cristo. Tengo un hijo, un bebé, en el cual tenemos esa tarea de encaminarlo en el camino del Señor, en las enseñanzas y en la disciplina del Señor, en el cual estoy pues contento, alegre, agradecido con Dios por ello. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, están en una situación similar en la cual nosotros como cabeza de hogar tenemos esta responsabilidad de llevar el sustento a nuestros hogares? Y eso es el Dios quien nos va a proveer en cada una de nuestras necesidades. Él es nuestro Padre y Él verá por nosotros. Pero como humanos, como carnales, ¿cuál sería nuestra actitud en medio de la escasez?
aún más aquellos que somos cabezas de hogar. ¿Qué sucedería, hermanos? Que viéramos a nuestra esposa. ¿Qué sucedería si viéramos a nuestros hijos con aflicción por la escasez de nuestro hogar? ¿Qué pasaría en su mente? ¿Qué pasaría en su corazón el ver a sus seres amados con aflicción por la escasez? Por vivir esta prueba. ¿Qué es lo que pasaría en su mente? Le digo, el apóstol Pablo sabemos que no tuvo este caso, no era cabeza de hogar, no fue un hombre casado según lo que tenemos en el registro en las Escrituras. Pero él una y otra vez se dijo a sí mismo como padre espiritual, porque sustentaba espiritualmente a aquellos que consideraba sus hijos, que eran sus hermanos en Cristo. Y eso es lo que le regocijaba, eso es en lo que se gozaba. En el mismo contexto del capítulo 4, hermanos, en el cual estamos hablando, en el que él estaba en escasez y que estaba en necesidad, él decía y les exhortaba a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es que cuando veamos a nuestros seres amados en este momento de necesidad, de aflicción, por una necesidad material, que son los alimentos, que son el sustento, es exhortarles en el Señor a no decaer, a no desanimarse, a no renegar como nuestro hermano nos está poniendo en su comentario, sino darle gracias a Dios y a contentarnos, a vivir de esta manera. Es lo que tenemos que enseñar como cabeza de hogar y darle ese alimento principalmente, el espiritual. Es obvio que nosotros como cabeza de hogar tenemos que llevar ese sustento también material que Dios nos proveerá y nos ayudará para así hacerlo y cumplir de esta manera. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a no renegar a Dios, a estar contentos y agradecidos con lo que Él nos brinda. El apóstol Pablo esto es lo que decía: gócense. Otra vez les digo, regocíjense. Yo que estoy en este momento les digo, regocíjense. No, dice, no se afanen, no se preocupen, por nada, dice, se afanen. Si no, dice el versículo 5, perdón, versículo 6, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es la actitud que debemos de vivir en medio de la escasez, hermanos. Orar a Dios, darle gracias a Dios y viviendo con una actitud de agradecimiento, de piedad, de temor a Dios. Gracias, Dios, te damos por el alimento de hoy. En la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que estás en los cielos, una de las peticiones es: danos el pan de este día, de cada día. ¿Cómo Dios no sabe nuestras necesidades materiales? Él nos conoce, hermanos, más que nosotros mismos. Él sabe nuestras necesidades antes que nosotros se las mencionemos en la oración. Aún así, Él dice: no te afanes, no te preocupes, sino trae a mí tus necesidades. Si es la escasez, ora a mí por ello. Es lo que Dios nos está diciendo. Vayamos a Él confiadamente y estemos contentos con lo que Él nos brinda. Segunda de Timoteo, hermanos. Perdón, primera de Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 6. Y versículo 6. Pero gran ganancia, fíjense, hermanos, gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si nosotros estamos en la escasez de hermanos, dice nuestro Dios, no te afanes por esas necesidades materiales que tienes, no te preocupes por ello. Porque una gran ganancia no es que tengas abundancia, no es que tengas riquezas. Dice, gran ganancia es la piedad, el temor a Dios reverente, el servicio a Dios, tu entrega de todo tu corazón a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Por nada, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos gozosos con esto, hermanos. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijémonos en el Señor, hermanos. Démosle gracias a Dios y disfrutemos cada día. Estemos contentos con lo que Dios nos brinda. Digamos como el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Dios nos enseña a vivir alegres, hermanos. Dios nos enseña a vivir gozosos. A pesar de que estemos en pruebas, a pesar de que estemos en tribulaciones, en aflicciones, debemos de estar contentos y agradecidos con Dios. Si estamos en escasez, hermanos, démosle gracias a Dios por el pan. Si fue poco, hermanos, por este pan que Dios nos brindó, porque Dios nos ha brindado sustento, Dios nos ha brindado y nos ha proveído cada día. Él sabe nuestras necesidades. Estemos contentos con esto, sustento y abrigo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra de las cosas, hermanos, en las cuales no debemos de afanarnos, no debemos de preocuparnos, sino orar por ello, orar por todo a Dios, es también cuando estemos en medio de las riquezas. Uno de los pecados que están mencionando aquí y que podemos caer, dice el apóstol Pablo a este joven Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, y se hunden, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ay, hermanos, eso sí es algo que duele. Eso es algo que sí va a ser triste. Por nosotros querernos afanar y preocuparnos por las riquezas materiales y abundar en ellas, el que descuidemos nuestra salvación, el que descuidemos lo que Cristo Jesús nos ha enseñado, porque así como el apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, hermanos, ¿usted sabe qué? También ha sido enseñado por el Señor por medio de su palabra a cómo vivir en la pobreza, a cómo vivir en la riqueza. Si usted vive en abundancia, amado hermano, gracias a Dios por ello y gloria a Dios, porque tiene usted cómo ayudar, cómo servir, cómo sustentar al necesitado. Gracias a Dios por ello, porque vive en abundancia. Pero ahora nos enseña y nos exhorta la palabra de nuestro Dios, que cuando estemos viviendo en este momento, que no codiciemos más, que no queramos abundar aún más y más en medio de esta riqueza, de las abundancias, porque el amor, el dinero, es el principio, es la raíz de todos los males, en las cuales vamos a caer en destrucción, dice el apóstol Pablo, dice Dios por medio del apóstol Pablo, en los cuales los hombres caen en destrucción y perdición. El desviar nuestra mirada al Señor
Dice Colosenses, hermanos, capítulo número 3, el cual está a la diestra del Padre, poner nuestra mira allá en los cielos, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Padre. Y desviar nuestra mirada del cielo, desviar nuestra mirada de nuestros ojos del Señor Jesucristo al dinero, ya caímos en perdición. Ya estamos fracasando espiritualmente. Debemos de aprender a vivir como el apóstol Pablo, sea en la escasez, como también debemos de aprender del Señor aún en las riquezas. Él fue rico nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice Segunda de Corintios, capítulo número 8. Capítulo número 8, versículo 8. Dice acerca de la riqueza del Señor. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Este es el contexto de la ofrenda, hermanos, para los santos. Dice versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿de qué manera? Dice, pobre. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses, ¿qué, hermano? Fueses enriquecidos. Una vez más, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre. Él siendo rico, se hizo pobre con un fin, con un objetivo, para que ustedes con su pobreza del Señor Jesucristo fueses enriquecidos. Este no está hablando de ser enriquecidos materialmente, hermanos. Esto no está hablando de ser ricos en abundancia en lo terrenal. No está hablando de eso. Dios siendo, nuestro Señor Jesucristo siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él vino al mundo haciéndose como nosotros, como hombres, que es el contexto del mismo Filipenses en el cual nos estamos basando nuestro estudio. En el capítulo número 2, dice versículo número 5, hablando de la humildad que nos relataba nuestro hermano Margarito, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el apóstol Pablo a los de Corinto, él siendo rico, esto es la riqueza que él tenía. Él siendo en forma de Dios, dice, no se aferró a eso, sino que se hizo pobre. Se hizo pobre, hermanos. Haya también en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 7, sino que se despojó, hermanos, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se ha llegado el tiempo, hermanos, se ha llegado el tiempo. Hay más material el cual podemos estudiar, pero continúa otro hermano en esta hora. Entonces, hermano, hemos visto que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros sepamos vivir en la pobreza, en la escasez, y también quiere que sepamos vivir cuando seamos abundantes. No codiciemos, hermanos, sino sepamos vivir con una actitud correcta. El mismo Filipenses, con este termino, hermanos, con este termino. Y hago una oración después de leer este versículo. Filipenses capítulo número 1 y versículo 21 al 27. Porque para mí, dice Pablo a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra
No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente, hermanos, la prueba en la escasez o en la abundancia, viviendo en las pruebas, dice el título principal, no nos preocupemos por nada, oremos por todo. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esta es la actitud, hermanos. Démosle gracias a Dios, vivamos cada día agradecidos a Dios, vivamos con acciones de gracia, vivamos orando, dependiendo de Dios y estando contentos con lo que Dios nos ha brindado. Vamos a orar. Señor bendito que estás en los cielos, Padre nuestro, sea alabado su santo nombre y le damos las gracias por en esta hora poder estudiar de su palabra. Ayúdenos a aprender ayúdenos a aprender de su Hijo Jesucristo, ayúdenos a aprender de los personajes bíblicos que vivieron en humildad, que vivieron en abundancia y vivieron de una manera correcta, agradable a usted. Y que nuestra vida, Señor, sirva como ofrenda grata delante de su presencia, llevándole frutos para usted, Señor, para llevar a las personas a Cristo Jesús. Que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para servir a su voluntad, vivamos para servir a Cristo, a su iglesia. Ayúdenos a tener la actitud correcta, Señor, sea que vivamos en la abundancia o en escasez, que sepamos vivir en cualquiera que sea nuestra situación. Gracias por esta hora y bendiga a nuestro hermano que continúa y a la transmisión de este día. En nombre de Jesucristo le rogamos y le damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Hasta la próxima.